MCA Festival nos permitió crecer como personas, ser más plenos, más felices. Durante 3 días, vivimos y fuimos parte de un gran despertar planetario, guiados por las profundas reflexiones de nuestros charlistas. A ellos les decimos muchas gracias por darle vida y sentido a esta tremenda fiesta del desarrollo humano que integró a todos los ámbitos del crecimiento espiritual y personal, desde la salud, la ciencia y el medio ambiente, la espiritualidad, la calidad de vida y el cuidado del cuerpo, la mente y las emociones. A partir de ahora, MCA Radio se complace en presentar la conferencia de Alfredo Colovati, psicólogo y director del Círculo de Constelaciones Familiares de Chile. Ayer llegó a mi consulta una mujer. Era una mujer muy amable, era una mujer dulce. Tiene una relación muy armoniosa con su marido. Es una pareja que tiene algún grado de trabajo espiritual, que se alimenta adecuadamente, es decir, así como los clásicos representantes de un movimiento de transformación de conciencia. Y sin embargo llega con una herida profunda en su corazón, porque no han podido tener hijos y ha perdido 2 niños en el vientre. Uno de 2 meses y otro de 3 meses. Y no hay ningún elemento médico que haga sugerir que es algo biológico que lo está impidiendo. Y entonces tratamos de entender desde qué mundo vive su maternidad ella. Y era una chica que tiene dificultades importantes de relacionamiento con su mamá, así como muchos de nosotros, ¿no? Entonces, pero no por tener dificultades emocionales con la mamá necesariamente se van a morir los bebés en el vientre. Entonces tiene que haber otra cosa. Y comenzamos a trabajar. ¿Cómo se puede trabajar desde esta modalidad en forma individual sin estar trabajando en grupo? Y cuando pusimos un lugar para entender el lugar de la maternidad y de los hijos, aparecía que en los hijos había un deseo de partir, de morir, no había fuerza para vivir. Y cuando nos posicionamos en el lugar de la maternidad, aparece la sensación de que los hijos son una prisión. Aparece la sensación de que era mejor morir que estar en ese lugar de prisión con los hijos. Qué loco, ¿no? Porque ella venía desde un lugar de sufrimiento, un lugar en que quiere con todo su corazón tener esos niños. Y entonces la pregunta es, ¿a qué representa eso? ¿La representa a ella? ¿O representa el eco de una historia que hay detrás, que hace cuerpo en su cuerpo? Y cuando trabajamos con eso, apareció una historia que la abuela se había suicidado cuando su mamá era pequeñita. Es decir, hay un trauma transgeneracional que se instala en el cuerpo de alguien que viene en otra generación. Y es como si la vida no pudiera sentarse, porque es como si la vida necesitara irse. Es decir, por sobre la intención, por sobre el buen deseo, por sobre el propósito de sanidad, de bienestar, de vivir desde una resonancia armónica, hay un lugar que sobrepasa al cuerpo, que sobrepasa el alma, que sobrepasa el corazón. Entonces, quiero, para que podamos entender esto, hacer una distinción entre 2 palabras. Es una distinción entre la palabra conciencia y la palabra conciencia, y que muchas veces la usamos indistintamente como si fueran lo mismo, y son muy diferentes, ¿no? Conciencia significa el conocimiento
de algo en relación a si es bueno o si es malo. O también podría significar que, por ejemplo, si hice algo que dentro de ese patrón de lo bueno o lo malo, pudiera sentir que tengo una culpa, que tengo un remordimiento de conciencia. O también hay una dimensión que tiene que ver con reflexionar acerca de algo y llegar a construir entendimiento sobre ese algo. Es decir, conciencia tiene que ver con un saber. Y conciencia, con la S entre medio, ya la S nos muestra una sumergida en algo subterráneo, en algo diferente. Y esa conciencia representa la capacidad humana de percibir la realidad y de reconocerse dentro de esa realidad. Es decir, es una función en torno a la lucidez del estar. E incluso podría darse que la conciencia es inconsciente. ¿Y en qué sentido lo digo? Es consciente como un saber dentro de la vigilia, pero de alguna manera esa conciencia del saber del qué es bueno y qué es malo, ¿a quién le pertenece? ¿De dónde viene? ¿Dónde se origina? Y entonces, muchas veces defendemos posiciones que ni siquiera son nuestras, que las repetimos y que las tomamos como banderas de pertenencia. Y se vuelven las voces con que vivimos la realidad. Yo muchas veces a mis alumnos les pongo el ejemplo de una niñita que está jugando a las muñecas. Y entonces le dice a la muñeca, no te levantas de aquí hasta que te hayas tomado todo tu tecito. ¿Quién está hablando? ¿Quién habla? La madre, ¿no? ¿Y a quién le habla? A ella. Es decir, internalizamos las voces de otros que se vuelven nuestras propias voces y nos habitan sin que sepamos que nos habitan. Y entonces nos volvemos otros, aquellos a los cuales pertenecemos. Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, habla de 3 tipos de conciencia. Hay una conciencia personal, que es semiconsciente, y que tiene que ver con la culpa y la inocencia. Es decir, me siento inocente cuando no hago nada que ponga en riesgo mi pertenencia al grupo en el cual estoy. Y me siento culpable si pongo en riesgo mi pertenencia al grupo. Es decir, si hago algo de lo que ellos no esperan. Y si pensamos en ese tipo de conciencia, que es la primera conciencia, es una conciencia que reproduce la violencia de un sistema. Reproduce en que si eres lo que yo espero que tú seas, tienes mi corazón. Pero si no eres lo que yo espero, te saco de mi corazón. Y ese tipo de pertenencia es violencia. Definitivamente. Es manipulación. Es estar atrapado en otro. Es la conferencia de Alfredo Colovati en MCA Radio. Bert Hellinger habla de una segunda conciencia, que es la conciencia grupal. ¿Y a qué se refiere con ello? Se refiere a una dimensión inconsciente que vive en la persona y que representa la conciencia de un grupo. Lo llama un alma familiar. Es decir, es algo que vela por la pertenencia de todos indistintamente si son buenos, si son malos, si son adecuados, si no son adecuados. Es decir, es una conciencia que al grupo no lo expulsa. Y entonces desde ese lugar es como si esta alma familiar
viviera de pronto en un descendiente, trayendo a su propia vida, personificando a alguien excluido. Es decir, imaginemos que hay un abuelo que fue expulsado de la familia porque estafó, qué sé yo, una cooperativa, ¿no? Y entonces genera una gran vergüenza y ni siquiera se habla de ese abuelo, ¿no? Y de pronto un nieto en el kinder se roba los lápices de los compañeros, se roba las loncheras, ¿ah? Y de alguna manera es como si estuviera tomando algo de su abuelo. Es como si estuviera volviéndose a su abuelo. Es como si se volviera lo que ha sido excluido. Entonces, esta alma familiar, esta conciencia grupal, como la piensa Bert Hellinger, es un movimiento que piensa en la sobrevivencia del grupo, la inclusión de todo el grupo, incluso a costa de algunos inocentes que pagan con sus propias vidas para que esto sea incluido. Y después hay una tercera conciencia, que es la conciencia espiritual. Y es una conciencia que está más allá del bien y del mal, que incluye a todos, que no hace separaciones. No hace separaciones con ningún grupo. No solamente con los que pertenecen al grupo, como en el alma familiar. Porque desde esa concepción de esa conciencia grupal, yo me puedo sentir expulsando a otros que no pertenecen a ese mismo grupo. Y por ejemplo, tengo una conciencia personal que me siento inocente agrediendo a otros y poniéndome un chaleco con bomba e ir a un país vecino y hacer saltar un bus, ¿no? Y desde ese lugar siento que soy absolutamente inocente. Pertenezco a esa cultura que me da sentido si yo sigo esos mandatos. Pero si renuncio a esos mandatos y abro mi corazón a integrar al enemigo, me vuelvo traidor. Es decir, de alguna manera empiezo a integrar una culpa que me hace retroceder. Es la conferencia de Alfredo Colovati en MCA Radio. Una vez una ONG hizo un trabajo con unos niños palestinos y unos niños judíos, muy pequeños. Y entonces lo hizo convivir como todos los niños. Y eran todos amigos, evidentemente. Y entonces la idea era que ese amor pudiera convertirse en una buena semilla para que fuera disolviendo el odio en sus propios núcleos. ¿Y qué terminó resultando? Terminó resultando que cuando volvieron a sus pueblos, se volvieron más virulentos que cualquiera de los otros, para que no dudaran de su pertenencia. Entonces, es un tema esto de la conciencia versus la conciencia, ¿no? Entonces, decíamos que la conciencia es un saber, es un aprendizaje. ¿Y cómo se construye ese entendimiento, esos valores que permiten distinguir lo que el grupo o familiar quiere y lo que no quiere? Es decir, esos valores, ¿cómo se transforman en identidad? Para entender eso, cómo se constituye una identidad, hay que entender cómo se constituye primero el ser. Y la respuesta es que el ser se constituye en el amor. El amor es lo que forma el ser, es lo que le da sentido. No solo sentido, le da posibilidad de ser. Cuando una mamá ama a su hijo, cuando el niño se derrite en los brazos de su mamá, se derrite en las palabras de su mamá, no solamente se nutre de esa tibieza, de esa dulzura,
Es como si la madre fuera un recipiente en que el niño se virtiera dentro y toma la forma de ese recipiente. Es decir, uno se constituye en ese otro primordial. Y eso es una bendición invaluable, independiente de las características del contenedor. De hecho, sin ese contenedor no habría forma de sostener una identidad. La psicosis es una dificultad en la estructuración del ser. Es decir, si hemos estado armados es porque tuvimos un lugar en el corazón de otro, de otra. El año pasado, no sé, el año pasado fue el festival de nuevo, hace 2 años, ya ni me acuerdo. Bueno, la vez anterior hablé de budismo y constelaciones familiares, ¿eh? Y hablé como la mamá del príncipe Gautama, el que se convirtió en el Buda, murió en su parto. Y el papá, que lo amaba profundamente y que era un rey, y que había escuchado una profecía en que se iba a convertir o en un gran rey su hijo, o en un ser muy espiritual, lo custodió en un castillo lleno de bienestar. Estaba casado, tenía un hijo. Y entonces la leyenda cuenta que en algún momento salió del palacio y de alguna manera se encontró con otro mundo. Se encontró con la muerte, con la pobreza, con la violencia de la vida. Y eso lo impulsó a hacer un viaje de transformación como regalo para la humanidad. Con todo mi respeto para los budistas, con los cuales yo simpatizo en mi corazón profundamente, creo que son pura fantasía. ¿Por qué? No dudo de que pasaron todos los hechos como pasaron, pero lo que yo creo es que lo que lo impulsó no fue un movimiento hacia el regalo de la humanidad. Su movimiento fue hacia la muerte. Su movimiento fue hacia la destrucción. En su movimiento, ¿a quién quería alcanzar? Es a la madre que muere en el parto. Y entonces entro en una espiral de autodestrucción para alcanzar el corazón donde está la muerte. Eso no significa que no haya buenas intenciones. ¿Cuántos justifican su adicción diciendo que los lleva a la conexión? ¿Cuántos justifican el estar en conductas de permanente riesgo diciendo que eso los sostiene permanente vivo? Siempre hay una explicación, pero en el fondo hay una marea que te lleva, que te arrastra en una dirección, incluso hacia la autodestrucción. Y entonces el príncipe Gautama se volvió un renunciante, estuvo a punto de morir en ese viaje hacia la muerte. Pero sin embargo pasó algo tan extraordinario, que se levantó sobre la muerte para iluminar su corazón y su mente como un regalo invaluable para la humanidad. A mí me gusta mucho más entenderlo de esta manera, porque me da esperanza. Sentir de que es un sabio iluminado desde antes nos deja a todos en otra estación. Pero entender que es un hombre que se levanta de su situación más difícil y la transforma en un acto de belleza, nos regala un camino. Nos regala un camino en que cada uno de nosotros
podemos levantarnos de las cosas más difíciles en las cuales estamos. Y de los lugares más difíciles se puede construir belleza. Pero estábamos en la pregunta, ¿dónde comienza el ser? ¿Se acuerdan? ¿Dónde crees tú que comienza el ser? No sé. Alguien que tenga alguna hipótesis, ¿eh? Cualquiera, da lo mismo. En el vientre materno. ¿Alguna otra hipótesis? ¿Dónde? ¿La fuente? No entiendo, escucha. Ah, ya, ese es un lugar espiritual, ya, ok. Pero imaginemos que tiene que ver con esta vida. En esta vida, ¿dónde comienza el ser? En el amor. Cuando nacen, padre y madre. Concuerdo contigo. Hay una niña pequeña, está conversando con sus amigas, ¿no? Están ahí, están las estrellas, qué sé yo, ¿eh? Y ella dice, un día yo voy a tener un hijo. Ahí nació el ser. Ya viven los sueños de mamá. Ese es el contenido que nos va a dar forma. Es decir, uno se vuelve el contenedor que le da forma. Pero puede que no sea tan romántico, ¿no? Puede que mamá haya tenido un aborto, perdió un niño antes, y entonces ya su pensamiento sobre la maternidad futuro ya está constituyendo el ser que viene. Y entonces queda uno en lugares complejos. Todo niño tiene una relación con su madre en que su madre es todo originariamente. Es el vientre que lo sostiene, es el útero del universo. Es la palabra que te nombra. Cuando te dice, tú eres mi amor, tú eres mi dulce. El niño... ¿eh? Es como un fototropismo, como si ese fuera el sol. ¿Eh? En realidad, de lo que nos nutrimos por sobre el pecho, es de ese amor, de ese investimiento, de ese regalo que nos da lugar. Es la conferencia de Alfredo Colovati en MCA Radio. Los voy a invitar a que cierren los ojos. Cierren los ojos un momento. Y entonces, respiren profundo. Déjense llevar por la respiración hacia atrás, como si estuvieran flotando. Como si algo los llevara hacia una profundidad en que descienden. Y es como si se estuvieran convirtiendo en niños. No lo piensen, solo déjense sorprender, déjense llevar, como por una corriente de aire. Y de pronto, ahí está mamá. Y mira en una dirección que representa el anhelo de su corazón. Algo que su corazón anhela. Y es como si entráramos mamá. Es como si sintiéramos cómo se conforma ese anhelo en el corazón de mamá. Y sentimos que nos toca profundamente ese anhelo. Nos toca la piel, nos toca el alma. Y respiramos profundo y comenzamos a ascender hasta este momento en nuestras vidas, aquí, ahora. Y de pronto aparece en nuestras vidas, en nuestros sentimientos, cómo vive ese anhelo. Cómo ese anhelo se transformó en algo profundo de nuestro ser.
Respiramos profundo, abrimos los ojos. La pregunta es descubrir en quién nos convertimos como regalo del ser. Y lo cierto es que los niños pequeños necesitan ser absolutamente todo para el otro, absolutamente todo. Es como si no pudieran soportar que hubiera una fisura en mamá. No pudieran soportar de que hubiera un poco de ausencia. Es como que los niños pequeños son verdaderos dictadores. Es imposible estar para un otro de esa manera. Es insostenible, puede existir un momento como regalo, como el ser, pero es insostenible. Es algo que parte quebrado desde un comienzo. No hay manera de estar en eso permanentemente. Y eso lleva al niño a la frustración. Y entonces la frustración moviliza. Si no hubiera frustración, no habría impulso vital para buscar. De hecho, los niños que les toca todo resuelto, que les dan todo, es como que quedaran inmovilizados. Es decir, se necesita una atención para poder movilizarse. Pero a veces la ausencia puede ser abrumadora. De hecho, hay un momento que es como a los 18 meses de los niños, a veces un poquito antes, en que para poder soportar que mamá no esté, tienen que desarrollar un recurso interno. Antes de eso, es como si lo que le pasara a mamá es lo que le pasa a uno. Mamá tiene un impacto emocional de algo y el niño sufre una dermatitis o una crisis asmática. Es como si viviera en su cuerpo lo que mamá vive en el campo emocional. Es como si fueran un solo ser. Y entonces eso es insostenible. Entonces hay un momento en que empiezan los niños a construir un juego de aparición y desaparición. ¿Lo han visto? Están con el pañal y están así, está, no está, está, no está. Y lo hacen, y gozan, y disfrutan. Es como que no quisieran acabar nunca, ¿no? Y la razón del goce es que por primera vez, hacen desaparecer el mundo y no desaparecen ellos. Antes la desaparición de mamá es la desaparición del continente que te contiene. Es como desarmarte, como si fuera agua que se va al suelo. Es como que se abriera el piso. Entonces lo que se necesita es algo que sostenga. Y entonces, ¿qué es lo que se empieza a instalar? Un recurso nuevo. Y esa es la construcción del yo. Por primera vez desaparece el otro y yo permanezco. Esa es una conquista gigantesca, sideral, que marca un antes y un después. Pero al mismo tiempo es el inicio de la pérdida de mamá. Es el inicio de la pérdida de esa conexión que es como el paraíso perdido para pasar a ser dos seres. Y entonces se inicia un proceso de crecimiento. Un proceso en que nos comenzamos a sostener en algo que está separado y que eso tiene unas ventajas enormes, pero al mismo tiempo tiene un eco de una pérdida dolorosa. Porque ese estado del paraíso perdido donde se eran uno, desapareció. Y entonces la fantasía que empiezo a construir es que si yo me vuelvo lo que a ella le falta, la voy a recuperar, la voy a tener. Si yo soy lo que a ella le falta, la voy a tener. Si yo me transformo en ese dolor que es mamá, y se me vuelve identidad, ¿cómo salgo de eso? ¿Cómo recupero un camino hacia la sanación? ¿Qué es la sanación?
Me hubiera gustado tener más tiempo para contarles cómo uno se convierte en el otro, cómo queda atrapado en ese lugar. Pero si pudiéramos pensar en cómo se sale, ¿no? La sanación, uno podría decir que es la reconexión de lo perdido. Es la reunión con lo que quedó roto y separado. Pero no solo en relación a nuestros padres, sino en relación a nosotros mismos, principalmente también. Entonces, para algunas personas, las constelaciones son un método privilegiado en que aparece una perspectiva nueva de entendimiento que permite que el corazón pueda volver a movilizarse hacia lo que estaba perdido. Por ejemplo, es muy común, y me hubiera gustado explicarle cómo se produce, pero es muy común, por ejemplo, que una niña quede identificada, en vez de con su madre, quede identificado con un amor anterior del padre. Es decir, queda identificada con una rival de mamá. Y es como si mamá fuera su propia rival. Y entonces una niña, por amor a su papá, aunque no sepa la historia, puede estarse perdiendo su mamá. O de pronto un niño o una niña no puede tomar a su papá porque está sumida o sumido en las historias difíciles de mamá con lo masculino. Y entonces, cuando se logra tener una perspectiva que tiene que ver con el lugar en que uno quedó por la lealtad a otro, es como si por milagro apareciera un camino de reconexión con lo perdido. Es como de reparar algo que viene de la ignorancia. Y las constelaciones familiares son como un relámpago que ilumina eso. Pero hay otra dimensión de persona en que no es suficiente el entender. A veces hay personas que han quedado tan paralizadas en la vida con cosas tan difíciles que la reparación no viene de entender. No viene de pedirle que haga un movimiento activo a tomar algo que no puede tomar. Eso es pedirle demasiado a alguien. Cuando alguien está en ese lugar, el movimiento reparador es reconstruir una confianza básica con alguien que haga de puente para que lo que quedó disociado en su ser se pueda volver a reunir. Por ejemplo, una niña que ha sido abusada por su papá. ¿Cómo le va a estar pidiendo uno que ame a su papá? Tiene todo su derecho a vivir su dolor, su fractura, su rabia. Hay condiciones en que no se puede pedir un movimiento activo de alguien a tomar algo que no puede tomar. Lo que hay que hacer es respetar su imposibilidad. Porque si no hacemos eso, retraumatizamos a las personas. Lo que se necesita hacer es acompañar a ese lugar donde se pueda volver a sentir seguro para mirar de nuevo. A ver, ¿qué es lo que sana? Lo que sana finalmente es volverse real. Es la conciencia que hablamos, de la conciencia, del percibir la realidad y la contextualidad en que uno se reconoce en ella. No es contarse una historia que no han habido, es tomar la vida como ha sido desde incluso el lugar doloroso que puede haber sido. Eso da dignidad, eso da fuerza. Lo que quita fuerza es justamente el querer contarse historias idealizadas. El que vive en una idealización vive en la irrealidad. La realidad puede ser muy dolorosa, pero solamente en la medida que se ve y se integra comienza algo nuevo. Jung decía que es el creador del concepto de la sombra, de lo reprimido, de lo expulsado. Decía, prefiero gente entera que gente buena. Porque la gente buena generalmente
Son niños que tuvieron que cortar su sentir para no ser expulsados del corazón de otro. Entonces cuando dice gente entera, habla gente que ha tenido que ver lo difícil en él. Y muchas veces la sombra es esa dimensión en que negamos y expulsamos algo de nosotros, que es probablemente lo más auténtico que hubo, el impulso de vida, pero que tuvo que ser acallado para que otros no lo acallaran. Entonces, finalmente, ¿qué podría ser, resumiendo, la sanación? La sanación quizás pueda ser el paso de la ausencia, que es la negación, que es vivir en la fantasía, a la presencia, a estar aquí ahora realmente. Ese movimiento acompañado tal vez de la renuncia a esperar que haya un otro para el cual yo sea todo. O la renuncia de que ese otro sea todo para mí. Toda nuestra cultura del enamoramiento tiene que ver con esa fantasía. Entonces es una fantasía que nos tiene en un lugar infantil. Cuando se puede hacer ese movimiento y uno se vuelve su propio continente con una construcción de benevolencia, de realidad, en ese nuevo continente puede coexistir la luz y la sombra, es decir, nuestra humanidad completa, ¿no? Bueno, eso. Quisiera decirle más cosas, pero no hay más tiempo. Gracias. Y así termina la conferencia de Alfredo Colovati en MCA Radio. Los invitamos a escuchar cada lunes y miércoles a las 19 horas las charlas de grandes relatores que estuvieron presentes en MCA Festival 2017, con repetición cada sábado y domingo a las 11 horas. Somos MCA Radio, mente, cuerpo y alma.